Tenemos la presentación de la doctora Cecilia Ibáñez Rodríguez. Ella es médico ginecostetra del Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal. Es además miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, y es además miembro asociado de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Forma parte del Comité de Expertos de Obstetricia Crítica del FEPIM. Ella tratará el tema de coriamnionitis y el papel del ultrasonido. Doctora Ibáñez, buenas tardes. Puede usted empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación al Grupo Peruano de Obstetricia Crítica y Salud Materno-Perinatal. Quien les habla es la doctora Cecilia Ibáñez Rodríguez, médico de profesión gineco-obstetra. Pertenezco al Servicio de Medicina Fetal del Instituto Nacional Materno-Perinatal y soy miembro fundador del Grupo Peruano de Obstetricia Crítica. Bueno, pues es un placer, un gusto tenerlos nuevamente acá después de 2 largos años de pandemia. Pues estamos empezando nuevamente con las capacitaciones y bien, sin ir más allá, vamos a desarrollar el tema que se me encargó. El tema que se me encargó es acerca de la evaluación ultrasonográfica fetal en la gestante. Bien, a manera introductoria. Entre aproximadamente 1 a 9 en 1000 embarazadas requieren un internamiento en unidad de cuidados intensivos maternos. Y no solamente son preeclampsias y no solamente son hemorragias. Los riesgos aumentan cuando hay recursos económicos escasos a nivel de regiones y a nivel sociocultural. Es decir, pasa de ser un problema médico a ser un problema social y a ser un problema cultural y a ser un problema dentro de la política de la salud. Para la Organización Mundial de la Salud, la tasa de mortalidad va de 12 en 100.000 nacimientos en los países desarrollados. Sin embargo, en países subdesarrollados como el nuestro, esto puede subir a 20 veces. En países desarrollados, la mortalidad materna en pacientes obstétricas admitidas en la UCI va entre el 5 al 10%. En los países subdesarrollados, sin embargo, el porcentaje es desalentador, que puede ir entre un 25 a un 40%. Los ingresos en la unidad, por ejemplo, en promedio, que tuvimos reportado en el año 2018 en nuestra UCI materna de nuestro Instituto Nacional Materno Perinatal, fueron aproximadamente 433. ¿Cuáles fueron las causas más comunes? Y en general son las mismas causas que se exportan, son la hipertensión, las hemorragias, la sepsis, las anomalías cardíacas y fallas respiratorias. Este es uno de los motivos por el cual nos vimos, sentimos la necesidad de realizar un curso acerca de la sepsis obstétrica como una patología que realmente es bastante frecuente y que lleva consigo muchas consecuencias en la mamá, en el feto, y que repercute a nivel hospitalario con las estancias hospitalarias y además del manejo, que muchas veces puede ser difícil. Hay que tener en cuenta nosotros como ginecólogos que la madre en unidad de cuidados intensivos, cuando hay un ingreso de una madre en unidad de cuidados intensivos maternos en el primer trimestre, tenemos que tener en cuenta de que la pérdida fetal puede ser de un 65%. De una madre en el segundo trimestre, la pérdida fetal puede oscilar al 43% y un 25% de sobrevivientes van a ir a la UCI neonatología, ¿no? Por otro lado, una madre en un ingreso de una UCI en tercer trimestre, la pérdida fetal puede disminuir al 3% y 19% de los sobrevivientes van a ir a una unidad de cuidados intensivos. Con esto, ¿cuáles van a ser mis objetivos que yo me voy a plantear para mi manejo? En primer lugar, comprender las repercusiones sobre el feto de una enfermedad de la madre. Identificar los signos de compromiso fetal en embarazadas en estado crítico. Reconocer los estudios necesarios para valorar el bienestar fetal.
Acá tenemos una serie de exámenes, como ustedes pueden darse cuenta, muchos exámenes en los cuales se realizaron en alguna cantidad de años. Por ejemplo, acá tenemos al profesor Sibay, que ya desde 1990 viene hablando sobre la cantidad de admisiones en unidad de cuidados críticos, ¿no? Aproximadamente 200 de 22.651 partos. 200 de ellas, que equivale a casi un 1%, fueron internadas, y de las cuales tuvimos muertes maternas por de aproximadamente 7 neonatales no simultáneos. Por otro lado, tenemos acá otro estudio, ¿no?, de Kilpatrick en 1992, que de un seguimiento de 5 años, de 8.000 nacimientos, 32 de ellos, siendo un equivalente a un 0.4%, fueron admitidos en UCI, de los cuales 4, equivalente a un 12%, fueron asociadas a muertes maternas. Por otro lado, tenemos Collop en un estudio de 3 años, ¿no? No tenemos los datos exactos. Acá tenemos Monoco en 1993 de 15.000, estos son los más resaltantes, ¿no?, por la cantidad de pacientes, 15.323 partos, de ellos 38 fueron admitidos en UCI, de los cuales 7 fueron muertes maternas y 4 tenemos muertes fetales, neonatales y que fueron admitidos a una UCI de neonatología. Entonces, bien, como vemos, son muchos los estudios que nos traen acotación sobre las repercusiones que hay en de los ingresos a UCI y de lo que esto acarrea no solamente a nivel de UCI materna, sino también pérdidas de fetales, pérdidas neonatales y los ingresos de ellos a las UCIs neonatales, acarreando mucho más aún un gasto para el hospital por las largas y prolongadas estancias hospitalarias. El compromiso del bienestar fetal ante parto es algo que fisiológicamente nosotros lo debemos de conocer. En realidad, la pérdida del bienestar fetal va a seguir una secuencia y va a estar asociado a algunos factores que pueden desencadenar y estimular que el feto pierda su bienestar. Entonces, tenemos compromisos de nutrición. Esto es un compromiso crónico en lo cual podemos tener a consideración o como consecuencia la restricción de crecimiento, ¿no? Sin embargo, si vamos nosotros más allá en relación a la función respiratoria, básicamente determinada por la perfusión y difusión de los gases a nivel de placenta, esto ocasiona una hipoxia fetal. Con esta hipoxia lo que se va a ocasionar es una disminución de la función respiratoria y efectos residuales de la hipoxia intermitente. O sea, significa a este nivel que podemos encontrar algunos signos que, si bien es cierto, los podemos encontrar intermitentemente, los podemos medir varias veces y podemos encontrar en algunas veces adecuados, en algunas veces no, significa de que ya el hecho de encontrar algún parámetro que es patológico significa que voy teniendo efectos residuales de una hipoxia intermitente, que todavía no se hace permanente, pero que va apareciendo intermitentemente y que hay que hacerle un seguimiento cercano, o más aún, terminar la gestación, o más aún complementar los exámenes para verificar qué es lo que realmente está pasando con el feto, mirando el entorno, mirando lo que está pasando a su alrededor, y que esto es consecuencia de algo, o sea, mirar siempre al feto como paciente dentro de un entorno materno. ¿Sí? Además, se realiza un compromiso respiratorio severo posteriormente, lo que va a ocasionar una asfixia, posteriormente la muerte. Entonces, la hipoxia fetal tiene puntos importantes que nosotros tenemos que tener en consideración, como por ejemplo el riego placentario deficiente materno, que va a ocasionar una hipotensión materna, sí, claro, una enfermedad vascular materna y el aumento del tono uterino. ¿Sí? La mala difusión de gases a través de la placenta
que me puede ocasionar un desprendimiento de placenta, un infarto, un proceso inflamatorio como una reacción normal del cuerpo hacia una noxa y edema de vellosidades. ¿Sí? Por otro lado, la compresión de cordón, el prolapso de cordón, la anemia, la misma sepsis fetal. Acuérdense que el feto va a reaccionar como un paciente prácticamente séptico como consecuencia de un proceso séptico que se está dando en la mamá y que va a repercutir en los órganos de la mamá, y dentro de ese órgano tenemos a la placenta, y la placenta es el órgano vital de comunicación, de nutrición y de respiración entre la mami y el bebé. Disfunción cardíaca fetal y también la neumonía por los mismos mecanismos. Todos están relacionados con un proceso de deficiencia de nutrientes y de gases que va a tener repercusión en los órganos, finalmente en la placenta, y que esto posteriormente va a repercutir en el futuro bebé. Por otro lado, la hipoxia o hiperventilación materna, acidemia materna, aquellas pacientes que se encuentran en ventilación asistida, aquellas pacientes que se encuentran con un tema acidótico, ¿no? Por cual sea, en una falla multiorgánica, ¿no? Van a ocasionar una acidosis tubular renal, una cetosis diabética, una hipoventilación durante la cesárea. Todo esto va a tener repercusión sobre mi bebé porque vamos a tener una mala perfusión ventilatoria, una disfunción totalmente, una mala difusión de órganos que, como nuevamente volvemos al mismo punto, va a desencadenar problemas dentro del órgano importante, vital, que es la conexión entre ambos, que es la placenta. Entonces, no solamente tenemos dentro de las pruebas de bienestar, no solamente vamos a tener la ultrasonografía fetal, que claro, cada vez ha ido teniendo mucho más repercusión, mucho más importancia, ha ido ganando lugares importantes en las evaluaciones de los fetos, ¿no? Pero es importante que la evaluación fetal, sobre todo de una madre crítica, se haga de manera integral. Como siempre les digo a los residentes, mirando el entorno sobre qué se está dando, como consecuencia de qué está yendo. Para eso yo también necesito exámenes complementarios para ver realmente el estado hemodinámico de mi bebé. Entonces, ¿es importante detectar el feto potencialmente en riesgo de muerte? Por supuesto que sí. Si nosotros tenemos una mamá afectada con una patología y afectada bastante de manera severa, pues vamos a ese bebé inmediatamente va a pasar a un grupo de riesgo, o sea, a un grupo que puede estar inminentemente en riesgo de muerte. ¿Sí? Evaluación integral de ecografía, Doppler y de cardiotocografía es lo ideal. Ahora vamos a ver por qué. Valorar todas aquellas condiciones maternas y o fetales que pongan en riesgo al producto y a la madre, tanto que ocasionen insuficiencia aguda como crónica. Entonces, ¿cuáles son factores significativos que afectan el intercambio gaseoso de la placenta, que finalmente es el órgano afectado, y el intercambio de nutrientes? El flujo de sangrado uterino, el flujo de sangre umbilical y la cantidad de aire disponible para el intercambio placentario. Ahora, cuando esta área se obstruye más allá del 30%, nosotros vamos a empezar a ver realmente los efectos. Pero cuando nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros ya vamos teniendo efectos sobre el bebé, cuando nosotros ya vamos viendo cambios hemodinámicos en la flujometría Doppler, es porque yo ya por lo menos tengo afectado un 30% de mis vellosidades coreales. O pues eso hay que tenerlo bastante claro, porque es que nosotros encontramos de pronto un vaso alterado, una umbilical, para ser más precisos, alterado. Entonces yo no voy a pensar que ese bebé es intermitente y algo está viendo. No, la umbilical es un vaso que no se afecta con frecuencia. Muchas veces hay muertes con umbilicales normales, pero cuando esta umbilical realmente es patológica hay que tomarle mucho interés, porque significa de que ya tengo un 30% de mi placenta que prácticamente no sirve. Entonces, dentro de esas pruebas de bienestar fetal tenemos el latido cardíaco fetal, que es la manera intermitente o continua de escuchar el latido cardíaco fetal. Es una práctica que viene de antaños y que siempre lo hemos realizado.
Por otro lado, la cardiotocografía, que es el monitoreo, que data desde 1960, viene con la idea de disminuir la incidencia de encefalopatía neonatal y parálisis cerebral como consecuencia de un parto. Ojo, para eso fue creado. El objetivo era verificar la variabilidad patológica que podía presentar el feto frente a un periodo de hipoxia, ¿no? Esta hipoxia tendría repercusión en la variabilidad en la frecuencia cardíaca fetal y esto nos daría de notar qué tan íntegro o no se encuentra el sistema nervioso central, porque ante una anoxia, vamos a tener factores que se van a activar, que se van a estimular para tratar de tener una respuesta, ¿no?, favorable a algo que lo está agrediendo, y para eso necesitamos tener un sistema nervioso central íntegro en mi bebé. Si eso no es así, si la variabilidad está alterada, significa de que la anoxia está produciendo realmente un daño total que puede ser muchas veces irreparable, porque estamos hablando de un órgano tan noble como es el cerebro. El sistema nervioso central deprimido podría afectar el trazado de la frecuencia cardíaca, por lo mismo, ¿no?, antes de que haya acumulado suficiente daño como para provocar una parálisis cerebral. Por eso es tan importante, y acá va uno de los primeros consejos, mirar las variabilidades de las cardiotocografías, sobre todo en aquellas pacientes que las hemos detectado ya de alto riesgo, en las cuales sabemos que la repercusión no solamente puede ser a nivel de la mamá, sino a nivel del papá, del bebé. El hecho de que la mujer ya esté en un grupo de alto riesgo inmediatamente lo coloca a su futuro bebé también en un grupo de alto riesgo. Y para ello es necesario hacer estas pruebas para complementar y verificar el estado hemodinámico de mi bebé, ¿no? La cardiotocografía prenatal se emplea de manera rutinaria y debe emplearse de manera rutinaria, vuelvo a repetir, para los embarazos de alto riesgo, sobre todo para hacer el seguimiento y para ver en qué momento yo voy a hacer la intervención oportuna, sin poner en riesgo la vida de ninguno de los dos. La monitorización fetal electrónica se basa en la premisa de que la frecuencia cardíaca fetal refleja la oxigenación fetal y el estado ácido-base. Pues es tan importante, volvemos a la frecuencia cardíaca, o sea, volvemos a variabilidad, que refleja la oxigenación fetal y el estado ácido-base. ¿Cuáles son los componentes de la cardiotocografía? Línea de base normal de 110 a 160 latidos por minuto, la variabilidad, oscilaciones irregulares en la línea de base, el sistema nervioso central está intacto, que la función cardíaca es normal, ¿no?, cuando está intacto. Luego de las 32 semanas, estas aceleraciones deben aumentar más allá de los 15 latidos por minuto con respecto a la frecuencia inicial y durar más allá de un segundo. Sin embargo, antes de las 32 semanas, la aceleración la podemos encontrar de 10 latidos por minuto y de 10 segundos se considera también satisfactoria. ¿Desde cuándo podemos hacer la cardiotocografía? Idealmente desde las 28 semanas. Miren acá, por ejemplo, tenemos una aparición repentina de una bradicardia durante el trabajo de parto y mire acá, nótese acá el cambio de la línea de base asociado además a una variabilidad disminuida. Miren acá, casi plana, ¿no? No hay reactividad, nada. Línea de base por encima, acá tenemos 120. Está entre 160 y 210, una línea de base alta, ¿sí? Es una taquicardia fetal sostenida. Este trazado se conserva la variabilidad, miren, casi se podría decir normal, lo podríamos considerar normal. Las aceleraciones aún están presentes, sí, claro, acá hay una aceleración, miren, todavía. Sí, hay aceleraciones. La taquicardia puede estar relacionada con hipoxemia o anemia y la variabilidad y las aceleraciones asociadas descartan una hipoxia fetal como causa. Es importante tenerlo en cuenta. La variabilidad disminuida, miren, esta variabilidad es casi plana, es cero, ¿no? Línea de base, pero su línea de base es normal
y no tiene aceleración. Este es un patrón anormal. Pues podría ser un patrón anormal o simplemente un periodo de sueño, pero realmente para nosotros poder catalogarlo como un periodo de sueño tenemos que tener en cuenta muchas cosas, o sea, tenemos que haber hecho nuestra lista de chequeos y haber descartado todas las condiciones que pueden ser desfavorables y que me den a entender que esto podría ser anormal. Efectivamente, esto no es un patrón, prácticamente silente. Acá miren a la izquierda, acá se observa una desaceleración temprana prácticamente en la que el inicio, el punto más bajo y la resolución coinciden en líneas generales con la contracción, ¿no? Y esto obviamente está asociado a veces a compresión de cordón en la cabecita. Al centro, una desaceleración tardía, ¿sí? Al igual que la desaceleración precoz, es leve y simétrica, pero es tardía, pues se da después de la contracción. A la derecha observamos una desaceleración variable, miren acá, es variable, con picos irregular, que puede variar en cuanto a la forma y en relación a la contracción. Puede o no estar con la contracción, pero es variable. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la evaluación ultrasonográfica, básicamente, que es lo que tenemos que ver, qué nos significa evaluar. Entonces, en primer lugar, la arteria umbilical, que es obviamente el primer vaso conocido por todos los todos los ecografistas y obviamente el primer vaso que abre esta parte tan bonita de la evaluación multivasos, ¿no? Entonces, la arteria umbilical es la que va llevando sangre del feto a la placenta. Hay que conocer las características de una arteria umbilical normal y esta va variando según el trimestre. Se puede evaluar desde las 7 semanas de amenorrea, teniendo una baja diástole y una pobre vascularización. El desarrollo placental, según vaya desarrollándose la placenta, tiene que haber fisiológicamente, y es normal, un aumento de diástole. Lo peligroso sería que esta diástole disminuya. Factores que aumentan la diástole: establecimiento y expansión del espacio intervelloso, obviamente, porque mientras crece la placenta, crece la vascularización, crece mi difusión de gases es mejor, mis nutrientes pasan mejor porque tengo bastante lecho placentario, la disminución de la viscosidad y el aumento de hay aumento del diámetro por la misma vascularización. Esto hace que fisiológicamente vaya avanzando el embarazo, vaya habiendo un aumento de la diástole. Factores que afectan a la arteria umbilical tenemos la edad gestacional, ahora vamos a ver por qué, la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales, el lugar donde se toma, el grosor de la muestra y el ángulo de observación, algunas características técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren acá cómo lo podemos medir desde las 10 semanas, no tiene diástole, como habíamos dicho, que según avance la edad gestacional se va haciendo presente la diástole. Acá, más anchita, mucho más anchita y bastante ancha. ¿Sí? Entonces, estas características normales de una evolución normal de una arteria umbilical. El incremento en la impedancia de la arteria umbilical, ¿qué es lo que significa? Nuevamente volvemos acá. ¿Qué es lo que significa que me aumente el IP de umbilical? Que el 60% del lecho vascular está obliterado, no sirve. Y es recién donde vamos a empezar a ver ya repercusiones en el Doppler más evidentes, y esto lo podemos ver sobre todo en preeclampsia y RCI. En un estudio, el profesor Nicolai y sus colaboradores encontraron mediante medición de gases por docentesis de embarazos complicados con RCIU, 80% de fetos mostraron signos de hipoxemia y el 40% acidemia, en contraste con un 12 y 0% respectivamente en fetos con diástole presente. Es importante evaluar la diástole en una umbilical. Por otro lado, Carlos y colaboradores en un estudio multicéntrico en pacientes de alto riesgo en 3 grupos, donde los 3 grupos fueron con presencia, ausencia y diástole reversa, encontrando una mortalidad perinatal del 28% con riesgo relativo de 1 para presencia de diástole, de 4 con ausencia de diástole y de 10 veces 0.6 para diástole reversa. Nuevamente, las características IP arteria umbilical, IP más alto, diástole va disminuyendo, el IP mucho más alto, diástole ausente, pulsación de parece la pena umbilical, IP caso más alto, caso severo con diástole invertida.
Consideraciones. Las formas de ondas anormales en la arteria umbilical se presentan de forma temprana antes de los signos cardiotopográficos. ¿Cuánto? Aproximadamente 12 días entre fin de diástole y la presencia de desaceleraciones. Miren, qué importante es tener esto, sobre todo en un entorno de una madre séptica. Arteria cerebral media. En el mismo corte de la medición de la circunferencia cefálica se desciende hacia los pedúnculos cerebrales. Junto a la sala del esfenoide tenemos un polígono de núcleos. Y acá tenemos nuestra arteria cerebral media. Miren, tan bonita acá, todo el polígono, acá está, ¿no? Justamente por encima de las salas de los esfenoides. Punto de medición, acá, el tercio proximal, ¿sí? Miren, esta característica de esta onda es una onda con diástole más baja, una onda con una velocidad alta. Características, normalmente de alta impedancia, muy accesible a la valoración ecográfica y más del 80%. ¿Por qué es tan importante medir la cerebral media? No la anterior, no la posterior, no la basilar. Porque la arteria cerebral media contiene más del 80% de la sangre cerebral. Entonces, la que más sensible es para que nos pueda determinar realmente el estado hemodinámico del cerebro. Principales condiciones que disminuyen el IP de la cerebral media: crecimiento cerebral, después de contracciones, frecuencia cardíaca fetal alta, anemia, después de la transfusión fetal, amniocentesis terapéutica, construcción conductal, insuficiencia tricuspidia, hipoxemia y acidemia fetal. Principales condiciones que elevan, por otro lado, el IP: contracciones uterinas, ¿no?, que nos dan falsos positivos, frecuencia cardíaca fetal baja, el oligoamnios, compresión de la cabeza, hipoxemia sustentada con acidemia, hidrocefalia y disfunción de hidrometas. Entonces, la respuesta a la hipoxia: modificación del flujo hacia el cerebro. ¿Qué va a pasar? Va a haber un aumento del flujo diastólico en la arteria cerebral media, lo que quiere decir que está habiendo una adaptación a un estrés crónico. Y para esto, para que haya la adaptación, significa que acá hay una valoración de que está funcionando el sistema nervioso autónomo. Se está queriendo autorregular, ¿no? Entonces, la redistribución circulatoria en respuesta al hecho de que haya ya una vasodilatación significa que ya está habiendo una redistribución de flujos. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar, ¿no?, esa noxa que está habiendo. Y obviamente en la naturaleza es sabia y uno de los primeros órganos, el primer órgano que el feto tiene que compensar para que no caiga en hipoxia, ¿no?, es el cerebro. Miren acá, una cerebral media normal con baja diástole, cuando de pronto se hace con una diástole ancha que se asemeja mucho a una umbilical, pero es una cerebral media en vasodilatación. Otro vaso es el ductus venoso, que es el shunt único que dirige sangre oxigenada desde la vena umbilical hacia la circulación coronaria y cerebral gracias a un paso preferencial de sangre hacia la aurícula izquierda a través del coráculo oval. Anatómicamente lo podemos ubicar, un corte sagital, miren acá, la parte amarillita, el ductus venoso, ¿no? Sus características: el índice de pulsatilidad del ductus venoso disminuye con la edad gestacional, importante saber, lo cual es consistente con la disminución de la poscarga ventricular, obviamente. La onda típica del ductus venoso tiene 3 componentes: onda S, sístole ventricular; onda D, diástole pasiva; y onda A, sístole auricular. Miren acá, S, D y A. Una onda normal monofásica bimodal y con 3 picos de ondas positivas. Las 3 acá, ninguna está por debajo de la línea de base, porque así se tiene que ver y eso es lo normal. El ductus venoso es el reflejo de la función del ventrículo izquierdo y permite hacerse una idea de la precarga y la contractibilidad miocárdica. ¿Qué alteraciones que pueden presentarse? Elevación del índice de pulsatilidad venosa y la onda A ausente u onda A reversa. Un ductus normal tiene una sístole mayor que la diástole y una onda A. Una sístole mayor que la diástole y una onda. Este es un ductus normal. ¿Cuándo es un ductus anormal? Cuando la diástole iguala a la sístole e incluso pueden ir acompañadas de onda ausente o, peor aún, reversa o negativa. Miren acá, positivo, negativo. La ultrasound, mediante las guías prácticas internacionales de la ICUOF, por la que nos regimos todos los que nos dedicamos a este tema de la ultrasonografía,
sacan guías para nosotros más o menos posicionarnos cómo es la manera de poder encontrar en los planos el ductus, ¿no? Y que lo podemos encontrar a nivel de corte de abdomen o en plano sagital. ¿Sí? Acá también, ahora vamos a ver. Ubicamos los planos, sagital o transverso, ¿sí? Y además magnificamos la imagen y aplicamos el Doppler. Bien, acá. ¿Sí? Y acá. ¿Listo? Consideraciones técnicas. Doppler color tiene que tener una velocidad de 30 a 40 centímetros, el Doppler pulsado con velocidad de 80 a 100, un bajo filtro y un volumen de muestra de hasta 2 milímetros. La onda ausente o reversa durante el segundo o tercer trimestre de gestación puede ser un signo de descompensación acidótica de la hipoxia fetal, insuficiencia cardíaca secundaria a una sobrecarga ventricular derecha, en qué casos transfusión fetal o estados terminales de la anemia. Indicaciones: cuando se indican ductus, evaluación hemodinámica en fetos con retardo de crecimiento y evaluación de la función cardíaca. Y como prueba de bienestar fetal en casos de una insuficiencia uteroplacentaria, como es la mayoría, o como es, mejor dicho, en los fetos de madres clínicas. El perfil biofísico es una prueba de bienestar fetal que combina una prueba de estrés con la ecografía. Es bastante conocido por nosotros. Manning, lo tenemos con Manning desde 1980 y mide básicamente el tono fetal, movimientos corporales, respiratorios, líquido amniótico y algunas modificaciones también con el NST. Tiene que durar 30 minutos y la puntuación es de 2 puntos por parámetro. ¿Y aquí se realiza una prueba de bienestar fetal? Un perfil biofísico, sospecha de RCIU, enfermedad materna, preeclampsia, inmunización, diabetes, antecedente de óbito fetal, realizarlo luego de las 28 semanas en adelante, idealmente. Marcadores agudos de hipoxia fetal, alteraciones de la frecuencia cardíaca, miren como primer lugar, y eso ya lo hemos hablado, movimientos respiratorios, corporales y tono fetal. Marcador de hipoxia fetal crónica, disminución de la cantidad del líquido amniótico. Miren cómo embriológicamente aparecen, ¿no? El tono fetal, los movimientos respiratorios y la reactividad cardíaca. Sin embargo, al contrario, es la asfixia. ¿Cómo empieza? Con la reactividad. Y acá tenemos que ver muchas cosas, incluyendo la variabilidad. Por eso es tan importante ver la variabilidad latido a latido. Movimientos respiratorios, movimientos corporales y tono fetal. ¿Cuáles son los posibles consensos del Doppler? Utilizar el Doppler de la arteria umbilical y cerebral media en las gestantes de alto riesgo como evidencia 1. En fetos con hipoxia, extender el estudio o con sospecha de ello, ¿no? Extender el estudio al istmo aórtico y el sistema venoso, el ductus venoso, evidencia 2. El flujo en istmo aórtico en fetos con hipoxia crónica por RCIU se compromete una semana antes que el ductus, y la cardiotopografía computarizada evidencia 3. O sea, cuando nosotros tenemos una cardiotopografía totalmente patológica o por lo menos sospechosa, tiene que haber por lo menos a nivel de istmo aórtico ya un compromiso. Y si la cardiotopografía definitivamente es desastroso su puntaje, definitivamente usted le puede hacer una evaluación de Doppler, y le aseguro que probablemente, si es que no encuentra una alteración evidente de la onda, el índice de pulsatilidad del ductus va a estar patológico. Al momento no existe el indicador exacto que indique el momento preciso para culminar el embarazo. Y acá vamos a ver rápidamente un caso clínico, hablando de pandemia, paciente de 31 años con diagnóstico de gestación de 27 semanas por FUR, insuficiencia respiratoria, neumonía por COVID, antecedente con una saturación de 92, paciente fue intubada, con pH de 7.7, CO2 de 35, oxígeno 55, ¿no? Interconsulta, nos hacen una interconsulta al servicio de medicina fetal para la valoración del feto. Miren acá. Miren cómo este bebé evaluemos la variabilidad. De acá como que quiso mejorar, ¿no? Pero tenía una tendencia a una variabilidad un tanto silente y que mejoraba, ¿no? Que tenía acá, en vez de ir hacia arriba, tenía unas espicas que caían y acá finalmente cae hasta 120, y está asociada a una posible dinámica, porque esto es un útero irritable, ¿no? La ecografía, ¿qué es lo que encontramos en la ecografía?
una bebé de sexo femenino con un peso de 1,241 kg, con latidos en 115, 120, sostenido, o sea, aparentemente una bradicardia. Encontramos la arteria umbilical en un percentil 72, un percentil alto, pero dentro de lo normal. Encontramos una vasodilatación cerebral. ¿Y qué veíamos a la cerebral media? Que se quiere regular ante una anoxia. Y encima, después de esto, tenemos un ductus venoso con una onda patológica y un istmo aórtico totalmente patológico. Entonces acá está alterado absolutamente todo. Y miren, lo umbilical aún permanece. Sin embargo, el resto de mecanismos que ya han sido activados para compensar ya están extralimitando la compensación. Entonces se hace el diagnóstico de una gestación de 28 semanas por biometría fetal, ¿no? El Doppler con vasodilatación cerebral, resolución de flujos, se evidencia una imagen hipocogénica redonda con ecos internos, sugestivo de un hematoma, ¿no? En cara anterior, es con un probable DPP. Se le considera como un perfil 4-8, que dijimos que el perfil alterado patológicamente significaba de que tenía que tener flujometría Doppler lateral, y claro que lo tuvo acá. Además, una bradicardia sostenida. Se sugirió culminar gestación. Bien. Este bebé fue intervenido a buena hora. Llegó a la UCI Neo, lamentablemente cursó con un proceso séptico y lamentablemente estuvo hospitalizado varios días, ¿no? Pero se quedó aproximadamente 2 meses en el hospital y se fue a casa, en lo que reputaba peso, ¿no? Entonces son estas cosas las que nos hacen replantearnos hasta dónde tenemos que llegar con la gestación. Y es que la valoración del feto no puede ser independiente de lo que le pasa a la mamá. Siempre hay que evaluar al feto en un entorno, y ese entorno del feto es la mamá, y todo lo que pasa a la mamá y las posibles repercusiones que puede tener este bebé. Acá hay un caso que lo traje a cotación, es un caso clínico a propósito de un caso que fue en plena pandemia, ¿no? Que se realizó y una muerte 2 horas después del nacimiento, una mujer de 31 años que ingresa por dificultad respiratoria, fiebre, 35 semanas de gestación, el plan análisis laboratorial, TAC, PCR. Paciente con PCR positivo, opacidad bilateral, linfopenia, perfil de coagulación anormal y gasometría anormal, se decide intubación, gasometría. Acuérdense, una paciente gestante todavía en tercer trimestre, donde la difusión está al tope para tratar de prepararse para un parto fisiológico, pues acá lo tenemos ya normal, ya tenemos una deficiencia allí. Entonces, el laboratorio, la frecuencia fetal se encontraba en 160 sostenido, miren, 160. Después tuvo como que una línea de base en 155. Bajó y se quiso estabilizar a 142. Sin embargo, en las posteriores 4 horas me bajó a 110 y hasta 130 subía, e pronto se puso esto permanente. Preparación para cesárea de emergencia, además del deterioro de la mamá, instalación para un equipo de resucitación para recién nacido. A pesar de ello, miren cómo eran tan oscilantes, ¿no? La variabilidad, o sea, aparentemente, pero acá hubo una caída y que se quiso sí recuperar, pero lamentablemente pues tampoco el estado hemodinámico de la mamá era el mejor, ¿no? Además, 35 semanas, ya no vamos a pretender en este tipo de gestaciones y de mamás llegar a las 40 semanas, ¿no? Imposible, ¿no? Peor, ni a las 37 en realidad. Entonces, esto fue el resumen de todo esto. A las 15:55, intubación con anestesia, la frecuencia cardíaca de 140, la cesárea de emergencia, recién de 2,700, nace con una asfixia severa, el ACVAR 1:1, ¿no? Las pulsaciones llegaron hasta 20 después del nacimiento, ¿no? Se le realiza la reanimación, inmediatamente se usa intubación para el recién nacido, le recuperan la frecuencia cardíaca a 90, a 100% de oxígeno, con ventilación
artificial con presión positiva, ¿no? Se le hace masaje cardíaco, se logra una frecuencia de 120, ¿no? Ondulantes durante la ventilación, ¿no? Se le hace un cateterismo por la vena umbilical, ¿no es cierto? Y se le hace el RCP ya avanzado, ¿no? Finalmente se logra un score ACAR de 1, en 4 y en 10. Se continúa con el tratamiento. Los exámenes de laboratorio pues tuvieron un recuento de 16 por 8 por 0.8 por 10 a la 9, los linfocitos de 46%, análisis de gases de eso, obviamente acá hay un tema acidémico con pH de 6.5, era obvio, con una presión parcial de oxígeno de 58, ¿no? ¿Qué más tenemos? Un ácido láctico de 7.9, creatinina de 122, creatinquinasa, ¿no? Entonces, a las 17:50, los doctores informan al papá acerca del estado crítico y del pobre pronóstico del recién nacido. Los padres deciden no continuar la reanimación del bebé, por lo tanto, este bebé se pierde. Entonces, miren la importancia que es hacer un seguimiento, valorar, intervenir, ver al feto no aisladamente, verlo como paciente, pero verlo como un complemento como que él va a tener las repercusiones, porque todo lo que le pasa a la mamá es probable que tenga repercusión, que su lecho placentario aguanta buen tiempo, sí, porque ya vemos que tiene que ir al 30, al 60% de una obliteración de vellosidades para tener una repercusión seria, pero es que no es necesario llegar a eso, porque los efectos letales en el sistema nervioso central y en sus órganos nobles van a ser muchas veces irreversibles y muchas veces vamos a ir a pérdida, ¿no? Entonces la valoración es integral, finalmente es mi mensaje. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos a la doctora Ibáñez por su excelente exposición.